Capítulo 2, podemos leer desde el versículo 20 hasta el final del capítulo. Desde el versículo 20 del capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Leo: Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Seguimos con esta declaración del apóstol para que Timoteo se comporte como corresponde a un ministro que, reiteramos, tenía todo lo adecuado y, sin embargo, Pablo lo motiva. Teniendo lo mejor de lo mejor, es necesario, por nuestra naturaleza, que siempre recibamos ese pequeño empuje, esa condición para despertar nuestro ánimo. Esto es una constante y debe ser también tenido en cuenta por el bien que supone para uno recibir esos estímulos y también como una cosa común en el cuerpo, pues que unos a otros nos estimulemos a las buenas obras, a la obediencia del Señor, esa comunión. Por eso he leído ese primer inicio del capítulo 12 de la carta a los Romanos, donde se habla, bueno, somos distintos, tenemos cada uno una situación, pero formamos un solo cuerpo y en esa condición estamos. Y para esa condición Pablo instruye a Timoteo para que se comporte adecuadamente, porque ya ha avisado, hay cosas que corrompen, hay maneras de proceder que son como gangrena, que son como un cáncer, y esas cosas deben evitarse y rechazarse. Y esas cosas parecería que tienen que ver primero que nada con la conducta de alguien, con un modo de proceder, y dice Pablo, no, se trata de las enseñanzas, de discutir por cosas absurdas. Eso provoca una impiedad, eso conduce a una situación donde la comunidad se pervierte. Por lo tanto, tú rechazas eso y en vez de caer en esa trampa de discusiones inútiles por cosas totalmente fuera de lugar, pues tú sigue la verdad, edifica con la verdad. Tú con toda diligencia haz lo que tienes que hacer. Y ese hacer lo que corresponde, que duda cabe, en muchos casos llevará a Timoteo y a cualquier pastor a tener que discutir, a tener que defender la fe, a tener que contender ardientemente por la fe, pero eso no es un método que se ponga en funcionamiento ante cualquier cosa, porque hay situaciones y hay discusiones inútiles. Por lo tanto, el pastor no debe caer en ellas. Y esto es algo que solo el Señor puede llevar adelante como obra suya entre sus obreros, porque a veces no se sabría muy bien discernir, vamos a ver, esto en esta ocasión es una cuestión inútil o hay que entrar en ella y discutir. Porque a veces incluso las situaciones son las que marcan que se pueda o no se pueda discutir. En esto nos mostró ya el camino el Señor. A veces Él callaba. Es curioso que en algunas ocasiones le decían que hablase, que contestase, que se hiciera Él testigo de su causa. Y Él callaba.
y en otras ocasiones hablaba. Y ese hablar sabía que producía un efecto totalmente de rechazo. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tu palabra? Normal. No son raíz, no son tierra adecuada, no son semilla de mi Padre. Por lo tanto, serán desarraigados. Se ofendieron, pero habló. Y en otros casos se nos avisa, cuidado con vuestra conversación, con vuestra conducta, porque puede producir una ofensa en los que oyen. Y hay que evitar esa ofensa en los hermanos. Ante todo esto, ¿qué hacemos? Pues no hay una regla matemática, no hay un botón que salga y que nos diga, pues aquí blanco y allí verde, sino que hay una variedad de circunstancias. Y eso es la vida del creyente. Y en esa vida del creyente, pues está también la predicación, para no caer en vanas discusiones, pero sí para discutir y hablar de lo que conviene. Pero qué conviene en cada momento a veces no es fácil saberlo, y eso hemos de asumirlo. Por lo tanto, en las manos de Dios quedamos para no entrar en discusiones absurdas, pero sí para pelear por la verdad cuando corresponde y donde corresponde. Y esto es lo que tenemos. Y como vemos, pues también en nuestro tiempo nos encontramos en una situación en la que a veces hay discusiones absurdas en las iglesias, los púlpitos se llenan sobre fantasías, de ideas sobre el último tiempo, sobre la reconstrucción de Jerusalén, no sé cuántas cosas, y se pierde lo esencial, que es el caminar piadosamente, el conocer al Señor, el amar al Señor y el seguir sus caminos. Pero ante esas cuestiones, pues siempre estaremos con la necesidad de funcionar como conviene. Y recuerdo en esto una explicación que hace Casiodoro de Reina, el bueno de nuestro Casiodoro de Reina, que vaya este año lo que tendremos que hacer, y también ahí entramos en esta situación. Oye, defendemos la situación histórica del siglo XVI con nuestros reformadores, ¿o consideramos eso un tiempo perdido porque a final de cuentas lo que hay hoy es lo que nos tendría que importar y no lo que hubo? Pues allá cada uno. Pero de todas maneras lo que sí es cierto es que se está usando para cosas que nada tienen que ver a nuestros reformadores. Por ejemplo, para atacar a Calvino, que tendrán que ver una cosa con otra. Pero el bueno de Casiodoro, en su comentario al Evangelio de Juan, que si alguno lo leyera, se encontraría con un Casiodoro de Reina asombroso, porque no es el que le han vendido, pero él dice una cosa, bueno, sobre muchas doctrinas que nadie quisiera, ¿no? Porque le han vendido a un tipo de personaje que luego se encuentra con sus textos, en este caso el comentario al Evangelio de Juan, y ahí es otro, es alguien que estaría en todas las doctrinas que llamamos reformadas, ¿no? Del ámbito de la reforma, y él las defiende ahí, la divinidad de Cristo de una manera extraordinaria. En fin, cuestiones que se le han ido quitando como si él no las defendiera, pero que con sus escritos las defendió hasta el fin. Pero en este caso lo que quiero recordar de él es el modelo de persona que se pone delante de la Escritura y quiere conocer la Escritura con sinceridad. Y hay un detalle, él dice, mucho tiempo me llevé para saber por qué, siendo judío el que escribía el Evangelio, hablaba de los judíos. Parece una simpleza, ¿Cómo, si es judío, por qué hablaba de los judíos? Y eso a él le llamó la atención y no sabía explicarlo. Y él reconoce que no sabía explicar por qué en el Evangelio escrito por un judío se hablaba de los judíos, porque parece que no cuadraba. Y él luego dice, pero en una ocasión reflexioné y descubrí una situación que daría explicación a por qué se podía llamar judío a un grupo, aunque fuese el que escribiera también judío, porque eso a él no le cuadraba, y al no cuadrarle, pues no lo entendía. Pero llega un momento en que reflexiona y él nos cuenta contento cómo sacó la conclusión de la legitimidad de eso. Pero después hay en el Evangelio esa incidencia de cuando Jesús va a las bodas de Caná.
Y ahí tenemos esa declaración de su madre que le dice, oye, que esta gente no tiene el vino, etcétera, y le dice a la madre, bueno, mujer, ¿qué tengo yo contigo, tú conmigo? ¿De qué vas, no? O sea, que la situación es esta. Aunque luego, pues él actúa y hace aquel milagro notable en las bodas de Caná. Pero Casiodoro de Reina hace esta reflexión, y por eso la recuerdo en relación con el ministerio, en relación con esta condición del pastor para no entrar en polémicas o para defender la fe, que a veces no se tiene claro. Y Casiodoro dice algo que me parece muy relevante, por eso lo recuerdo con vosotros. En ese episodio, cuando le dice primero Jesús a María, ¿qué tienes tú conmigo?, etcétera, él dice, ahí actúa nuestro Señor como debe actuar todo pastor, no ser influido por nadie, ni siquiera por su madre. Si tienes tu ministerio, claro, no debes caer en moverte en base a influencias, aunque sea la de tu madre. El ministro debe mantenerse con su vocación firme, sabiendo lo que tiene que hacer y no recibir influencia, es decir, no caer en modificar su andar o actuación en base a la presión que reciba de su entorno, aunque sea la de su madre. Y entonces dice, pues por eso Cristo de momento frenó aquello, porque aunque fuera su madre, no tenía por qué hacerlo. Pero por otra parte dice nuestro buen Casiodoro, pero el pastor también tiene que estar con el ojo abierto para aprovechar las ocasiones. Y efectivamente, en esa reflexión, pues aquello luego es considerado como una ocasión para enseñar el Evangelio. Y por lo tanto se realizan aquellos milagros que ya sabemos. Por una parte, por lo tanto, Casiodoro dice, con toda razón creo, el ministro no debe ser influido ni siquiera por su madre, es decir, por lo más cercano que tenga, debe mantenerse firme en sus caminos y en su vocación y no recibir presión. Por supuesto, menos si es presión por culpa del temor, de la política, del qué dirán, etcétera. Pero por otra parte siempre tiene que estar dispuesto a ver cómo aprovechar su ministerio. Y hay ocasiones que se presentan que no estaban previstas, por ejemplo, y en ese momento actuar, de tal manera que de las dos situaciones saca provecho. En el ejemplo de las bodas de Caná, y el bueno de Casiodoro dice, ahí está el ministro que se mantiene firme y que no quiere ser influido, pero por otra parte, ante una situación determinada, pues ve que hay una ocasión para enseñar el Evangelio y entonces funciona. Bueno, no siempre sabemos, no siempre conocemos. ¿Contestamos o no contestamos? ¿Han dicho una barbaridad en no sé qué sitio? ¿Respondemos o no? Pues dependerá. No sabemos muy bien qué hacer. Y ahí está el ministerio con su firme vocación intentando hacerlo lo mejor posible. Y esos son los consejos que Pablo le da a Timoteo. Compórtate de esta manera, no entres en esas discusiones, discute la verdad, no funciones de esa manera, funciona como esta. Y al final nos encontramos con estas declaraciones sobre la firmeza, a pesar de todas estas variables, la firmeza de la obra, porque Cristo ya le ha dicho que su reino no será como derruido, que Él permanecerá firme, que es la piedra angular, etcétera. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, pero el fundamento del Señor está firme. Y ese fundamento es la elección de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, desde la eternidad. Por lo tanto, aquí no hay alteración posible. Nosotros vivimos el tiempo y la historia con incertidumbres, sabiendo cosas, desconociendo otras, pero el fundamento del Señor está firme. Por eso decimos, todas nuestras obras ya han sido hechas en Cristo y nuestra historia está en Él. Y en Él no hay manera de cambiar, no hay cambio ni variación. Y en Él estamos completos, todos nosotros, con independencia de nuestra historia, de nuestra condición social, de nuestra edad, estamos completos en Él, porque lo que somos es Él mismo. Estando en Cristo tenemos lo suyo.
y Él ya ha llevado lo nuestro. Por lo tanto, todas nuestras rebeliones, pasadas, presentes o futuras, son del Señor, porque Él las llevó en la cruz y están apuntadas a alguien que ha muerto y no hay condenación. Pero por otra parte, nuestra condición de hijos de Dios también está acreditada en Cristo, de una vez para siempre, porque lo que ha sido Cristo hecho por nosotros, eso continúa hasta el fin. Y no hay ni un momento de nuestra historia en que no nos encontremos con este hecho, que nuestra realidad presente, la de hoy, la de este minuto, la de este segundo, es Cristo en nosotros, pero luego de 2 semanas, 3 semanas, años, seguiremos en la misma condición. Cada creyente, en el tiempo en el que se encuentra, está en Cristo, y Cristo ha tomado toda su historia, y en la condenación la ha llevado en la cruz, y en la resurrección pues ha resucitado con nosotros y por nosotros, y ahora vivimos en Él. Todo esto se expresa en nuestras responsabilidades, en que hagamos una cosa y no hagamos otra, porque no quita la firmeza de reconocer nuestras obras en Cristo y solo en Él, en la condenación y en la salvación, solo en Él. En Él hemos muerto, ya no hay condenación para nosotros, porque estamos muertos. En Él vivimos, porque Él vive. Y esa realidad no quita que luego tengamos esta exhortación. Pero el pastor, cuidado, que no entre en discusiones. Mirad, en la casa del Señor el fundamento está firme, pero hay utensilios que han sido puestos y unos tienen una pinta y otros tienen otra. Señor, entonces, en la Iglesia, con tanta confusión y corrupción, ¿qué hacemos? Pues hay que trabajar, pero la Iglesia no será destruida, la obra de Cristo no será destruida, aunque ya sabéis, habrá mucha confusión dentro, y eso ya en el Nuevo Testamento, cuanto más en nuestros días, y esa es la realidad: confusión, doctrinas erróneas, conductas de todo tipo, pero la Iglesia del Señor es conservada por Él porque no puede cambiar. Cristo es el mismo y entonces en Él seguimos vivos. Pero eso no quita estas exhortaciones. Y cuando se le ha dicho al apóstol que se quite de en medio en discusiones vanas, ahora también le dice, pero quítate también de las pasiones juveniles, huye de ellas. Y es relevante esto, porque es curioso que en el caminar, un poco en la descripción incluso estética de lo que se le está mandando a Timoteo, es que no entre en algunos lugares donde están discutiendo ahí de cosas innecesarias. Tú pasa de esa gente, pasa de esa situación, pero también en el contexto ya moral, personal, pasa de estas pasiones juveniles. Alguno ha dicho, bueno, es que Timoteo era un chavalillo. Hombre, chavalillo, ninguno tenga en cuenta tu juventud, sino sea ejemplo para los creyentes, etcétera, vale. Pero aquí, cuando Pablo ya está al final de sus días y le escribe a Timoteo, hay autores que echan un poco cuentas de la edad que podría tener y estaría en sus 40 y pico. Vamos, que Timoteo tampoco era un adolescente, como se dice ahora. Pero es relevante esto que se dice. Las discusiones inútiles provocan corrupción, son como gangrena. Y ahora le dice el apóstol a Timoteo, y tú huye de las pasiones juveniles y sigue otra cosa. Quítate de ahí y coge este camino. Rechaza eso y ponte en la justicia, la fe, el amor y la paz, que son descripciones y declaraciones de la vida del creyente, de todos los frutos del Espíritu, que uno los puede ir mirando en otros lugares. Esta paz, la justicia, la fe, el amor, etcétera. Sigue la justicia. Todo esto que sería un poco, si queremos, pues la vida normal del creyente, de obediencia, de santidad, de justicia, de paz, de fe, de amor, etcétera. Sigue eso. Por lo tanto, no te metas en ese camino y procura seguir este. Este es el mandato que se le da a Timoteo. Pero digo, aunque solo sea en un pequeño paréntesis, lo que la Escritura continuamente avisa como un cierto peligro, que es el modelo de juventud, por la irreflexión, por la falta de experiencia, por la posición de recibir de inmediato
lo que se quiere, etcétera, de buscar un fruto sin paciencia, esos modelos típicos de la juventud en general, que por eso cuando en la ley se hablaba de la juventud y tenemos ejemplos diversos, pues uno de los, por poner un caso, de los errores de un rey es que se rodeó de jóvenes como consejeros. Cuando en una nación pues están también los jóvenes guiando, eso no es un bien. Por otra parte, tampoco la edad es en sí misma un mal, ni un bien, hay que decirlo, porque también se dice en el Salmo, más que los viejos he entendido como un joven, porque tu ley fue mi delicia. Pero, ¿en qué época vivimos? Pues en una época en que lo joven, la juventud como tal, es un bien, curiosamente, y la vejez es un mal. Según cómo lo mires, pues quizá. Oye, hay achaques que están en un sitio que no están en otro, físicos. Pero en la Escritura nunca la vejez como tal, el tiempo, es un mal. Y la carencia de ese tiempo es un bien, todo lo contrario. Y en la Escritura es evidente, de tal manera que, aunque uno pueda tener una edad determinada, pero el modo de gobierno está en los ancianos, los presbíteros, que no eran chiquillos. Ya digo que a Timoteo se le dice tu juventud, etcétera, y estaban los 40. No pasa nada. Tampoco se trataba de que era un pastor con 17 años. Y que la edad en la Iglesia, la edad en el Señor, pues no es un mal, sino es un bien. Y la Iglesia debe de reconocerlo sencillamente porque hay ahí una declaración de la propia Escritura como un bien. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y a Timoteo se le recomienda estas cuestiones, que deseche lo que es de la juventud, propio de los elementos de juventud, y que tenga en cuenta la paz, el amor, la fe, la justicia, etcétera. Y ese es el proyecto. Cuando las iglesias funcionan en base a que la juventud es lo esencial, oye, pues mira, nosotros lo hemos dicho algunas veces un poco, bueno, medio en broma, medio en serio, que hay iglesias que, por ejemplo, hacen reuniones de oración para elegir un líder de jóvenes. Un líder de jóvenes, ¿no? Y uno va a la Escritura y a ver dónde hay un líder de jóvenes. No hay líder de jóvenes. No existen. No existen pastores de jóvenes. Habrá pastores que tengan que trabajar donde les toca y en su entorno y en su contexto, pues puede que haya más jóvenes que personas adultas, pero eso es una circunstancia. El pastor no puede ser de jóvenes. No hay en la ley nada de jóvenes. No hay sacerdotes de jóvenes en la ley para que hicieran ceremonias y ritos de jóvenes. No, los ritos eran comunes. Cuando uno iba a hacer algo de lo que la ley mandase, pues lo hacía como propio, pero para toda la comunidad, y toda la comunidad participaba, desde el más chico al más grande, desde el más jovencito, desde el niño al más anciano. Todo era común, no había ahí una separación. Cuando se hacía, por ejemplo, el día de la expiación, el gran día de la expiación, una vez al año, oye, ¿ahí qué pasa? Que hay jóvenes, hay viejos, hay mujeres, hay damas, hay hombres. Separar esto en las iglesias, esto es un caos. Reuniones de damas, reuniones de varones. Todo eso es un artificio humano que se ha ido colando en la iglesia, unas veces en un extremo y otras veces en otro. Pero eso nada tiene que ver con la verdad. Esos son precisamente las muchas opiniones y discusiones absurdas en las que se puede caer. De momento es un mal. Si alguien está hablando de pedir al Señor que nos mande un líder de jóvenes, pues mira, a ver dónde se encuentra algo de eso. En la Escritura no hay. Que el Señor envíe pastores a su mies, sí. Pedid al Señor de la mies que envíe pastores a su mies. Pero punto. No hay pastores para una edad, para otra, porque eso no está en la ley ni está en Cristo. Cristo no era de unos o de otros, era de su pueblo. Y eso sigue funcionando. Por eso se le dice a
a la persona que tiene delante el apóstol Pablo, que en este caso es Timoteo, pero que tiene delante a la Iglesia, tiene delante a cualquiera de nosotros también en nuestro tiempo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la paz, la justicia, la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue esto en comunión. No es algo individualista, no se trata de fabricarse un modelo donde uno va consiguiendo no sé qué cosas o progresos en santidades, que eso nunca es así, pero bueno, podría darse el caso y se ha dado en la historia de gente que ha funcionado ellos mismos en el desierto, allí acumulando su propia justicia y santidad. Pero el apóstol le dice a Timoteo, sigue estas cosas con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por lo tanto, esto es una cosa para ti, pastor Timoteo, que tienes que desarrollar con los creyentes y los pastores, con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Fijaos que en una cosa tan de tipo personal como decirle, mira, pues los instrumentos en la casa son de esta clase o de la otra. Tú procura ser y procura estar en el camino de los que el Señor ha calificado como suyos. Ese sea tu problema. No te pongas a ver el brillo de los demás o a ver lo que los demás estiman como válido, sino ve lo que el Señor dice y en base a eso tú funciona. Pero aún en esa exhortación que podría ser muy individual, se le dice, pero eso vívelo con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ni siquiera en eso estamos aislados, porque los instrumentos de la casa son de la casa. Vive esa comunión. Y por eso leí antes ese texto inicial del capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Oye, pues somos muy diversos, pero somos un cuerpo. Y cada uno son miembros de una clase o de otra, pero somos un cuerpo. Y esa es la realidad que aquí se invoca. Con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto es lo que debes hacer. Y haciendo eso, aprovecharás para ti mismo. Aprovecharás para los que te oigan, aprovecharás para la edificación de la Iglesia. Porque luego está la otra cosa con la cual terminamos hoy también. Tú desecha las cuestiones necias e insensatas. Desecha las investigaciones pretendidamente sobre la Biblia que son necias e insensatas. Y uno puede decir, ¿pero qué pasa? Ya miramos esto un domingo anterior. ¿Es que investigar la Biblia puede ser algo necio e insensato? Nunca, si se investiga en la piedad, en el amor y en la reverencia al Señor. Pero investigar la Biblia de una manera indigna, pues claro que sí. Pues claro que sí. Y la historia está llena. Los que han negado la divinidad de Cristo en la historia no lo han hecho con textos bíblicos, con pretendidas investigaciones. Los que han promovido herejías de todo tipo y actualmente siguen funcionando así, ¿no lo han hecho con investigación bíblica? Pues claro que sí. Han investigado para decirnos que ahora habrá 1000 años de Cristo aquí en la tierra o no sé qué cosas. Bueno, pues eso lo han investigado y te darán textos de aquí, de allá, etcétera, y te lo pondrán como bíblico. Pues ese es el problema. Esas cuestiones necias e insensatas significa, aquí se ha traducido de esa manera, es la investigación, la inquisición sobre la Escritura de una manera inadecuada. No nos olvidemos, el primer inquisidor sobre las Escrituras, el primer gran investigador es el diablo, para luego sacar una conclusión falsa, con que Dios os ha dicho esto, pero, y ese pero es luego su idea, siendo el mentiroso, colocándose como profeta de la verdad y como apóstol del cielo. Tú desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque la verdad engendra oposición y puede haber división por causa de la verdad. Y eso no es malo, simplemente está ahí.
Pero cuando ya se sabe que el fruto de una investigación no es la edificación del cuerpo, no es el bien del conjunto, sino intereses ajenos, eso hay que desecharlo. No son investigaciones que sean de edificación. Cuidado ahí, la investigación de la Escritura puede traer problemas, y punto, y no pasará nada. Pero la investigación diabólica de la Escritura ya se anticipa que producirá divisiones y producirá lo que no es propio para el cuerpo. Por lo tanto, dícesele a Timoteo, no sigas eso. Y es curiosísimo, al pastor se le está diciendo, lee, investiga, penetra más en la verdad de la Escritura, como obrero, siga haciendo lo que debes hacer, usa bien la palabra de verdad, entrénate, participa, crece, todo eso. Y al mismo tiempo se le dice, pero no investigues de esta manera. Y eso es una lección para todos. Eso es un aviso para todos nosotros. Porque eso lo que engendra, lo que produce es contienda. Y el siervo del Señor no tiene que estar en esa línea. Todo lo contrario, tiene que ser pacificador, organizador del cuerpo para que las cosas funcionen. Y si Dios quiere, el próximo domingo veremos esa condición para la Iglesia del bien, de la unidad, del bien, de la concordia, que nada tiene que ver con aceptar la mentira. Pero la concordia como elemento propio, la paz, la fe, el amor, eso es lo que mueve el buen funcionamiento de los distintos miembros del cuerpo, que es el Señor, y en eso estamos todos llamados a funcionar, y de manera particular al pastor, que es quien tiene que declarar esa verdad para que esa concordia se dé entre los miembros del cuerpo y que esa concordia sirva también para rechazar a lo falso y para atraer, para dar concordia, reitero, a lo que es del Señor, y que todas esas cosas sirvan al final para la edificación de cada uno. En esto, si Dios quiere, entramos el próximo domingo, y aquí dejamos hoy esta cuestión con la alegría y el gozo de sabernos en las manos del Señor, que tiene adecuadamente organizada su casa, que no hay en nosotros ni en la historia ni un punto que ya el Señor no haya establecido, y que mirando luego a la historia personal de cada uno podamos decir, hoy, en este instante, todo lo que yo he hecho de condenación ya está condenado, y toda la realidad nueva, como nueva criatura que en mí se ha dado por Cristo, está al día de hoy perfecta, sin mancha, sin contaminación, porque es de Cristo. Pero luego el minuto siguiente será igual, y el día siguiente, y el mes siguiente, y todo el tiempo que el Señor quiera tenernos aquí. Cuando el Señor nos encuentra, siempre estamos en esa condición. Toda nuestra rebelión ha sido condenada, y no hay condenación ya, y nuestra vida en Él pues se encuentra con toda la gloria, la excelencia, la justicia, la verdad, la santidad de nuestro Redentor. Y esta es la vida de la comunidad cristiana, este es el Evangelio de la paz y de la concordia, y creciendo en él seremos testigos para invitar a todos los que el Señor tiene que recoger de su pueblo y encontrarnos todos en una sola casa, en un solo reino, en un solo pueblo, en una nación santa. Y estas cosas están siempre en las manos del Señor. Amén.